Estamos en la TX Plus, la radio de la ciencia, tecnología e innovación de Chile y Latinoamérica. Y tenemos una muy buena invitada, vamos a entrar a un tema muy interesante, tiene también conexión con lo que hablaba al comienzo, así que vamos a tener una conversación de aquellas que nos gusta. Nos gusta porque nos lleva a diversas temáticas y también para saber qué hacen ellos también en la empresa, porque si en 360 también generan estas culturas de innovación, estos liderazgos y cómo lo hacen. Ya está junto a nosotros Fabiola Vázquez, líder de innovación 360. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida a TX Topic. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en el día a día. No, muy interesante para nosotros. Primero, decirles desde ya a todos que nos están escuchando y viendo también que pueden ingresar a www.360 con número.cl, 3 escrito, 60 con número.cl, para que entren a la página y puedan, ustedes saben que hoy día, si están en el celular escuchándonos, en el computador, pueden seguir escuchándonos y viendo y haciendo otras cosas. Así que entren a la página para que puedan también entender el concepto de lo que hacen en 360. Pero es importante que tú, Fabiola, nos expliques primero qué hace un líder innovación en una empresa. ¿Cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu pega, como se dice? Mira, como líder de innovación, la función más importante que tengo yo es poder gestionar la innovación dentro de la organización. Nosotros como 360, bueno, nosotros somos una compañía que brinda servicios en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnología operacionales, principalmente en el rubro de la minería. Y precisamente por el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos y también por ser una empresa tecnológica también, es que tenemos la innovación como una de nuestras banderas, ¿cierto? Como uno de nuestros valores y es parte de la estrategia de la organización, ¿ya? Entonces, en ese contexto es que nosotros definimos trabajar la innovación desde dentro, ¿ya? Nosotros buscamos, y que tiene que ver un poco con lo que tú comentabas al inicio, trabajar también la cultura de innovación, ¿ya? Nosotros buscamos siempre estar a la vanguardia, ¿verdad? Para mantenernos competitivos, ¿cierto? Dentro de la industria es necesario tener este componente de innovación. Hoy día ya la innovación no es una alternativa. Es una Entonces, realidad. exacto, es una realidad y ya no es opción. Claro. Entonces, en esta línea es que buscamos que nuestros servicios, nuestros productos sean estén en la línea de la innovación a la vanguardia, pero también nosotros trabajamos la innovación de manera interna, ¿ya? Y tiene que ver con lo que tú comentabas al inicio de generar estos liderazgos dentro de la organización que en el fondo hacen y agregan valor a los servicios que nosotros entregamos. Entonces, ser líder de innovación significa eso, poder gestionar, poder impulsar, en el fondo hacer que las cosas pasen y siempre con ese objetivo de poder agregar valor a nuestros servicios para nuestros clientes y poder mejorar también internamente, obviamente. Es muy interesante, ¿eh? Porque además tu cargo es líder, entonces ya generas un liderazgo. Y es una empresa que lleva más de 30 años de experiencia, que parten en el mundo minero y siguen, son muy importantes en el mundo minero, pero hoy día hay una expansión hacia otro tipo de empresas que lo vamos a hablar después. Pero entremos a 360, la empresa misma, ustedes, porque si ustedes no generan liderazgo, es imposible que quienes trabajan ahí entreguen liderazgo fuera. Entonces, ¿cómo funciona 360? ¿Tienen un lugar físico? Hoy día todo es trabajo remoto. ¿Cómo se entregan esos liderazgos? ¿Hay un gran líder? ¿Hay varios líderes? A ver, cuéntanos la interna para entenderla. Sí, bueno, nuestra organización en ese sentido a la vez es una organización bastante innovadora. También nosotros hoy día no tenemos un modelo estructural tradicional, piramidal, por ejemplo, por así decirlo, sino que hoy día ¿Ya? nosotros nos estructuramos por células, donde cada una de esas células está orientada a un cliente y posee los recursos necesarios para poder dar soporte y un mejor servicio a nuestros clientes, ¿ya? Eso por un lado, nosotros como te comentaba, trabajamos principalmente hoy día en minería, entonces prácticamente el 80% de nuestra fuerza laboral está en terreno, en faena, el otro 20% aproximadamente, bueno, estamos en teletrabajo, así que hemos tenido que ir congeniando
la comunicación y las actividades. En particular, yo te puedo decir que la pandemia, por ejemplo, el hecho de estar hoy día, tener que estar hoy día en teletrabajo y lo que ha generado y la manera de comunicarnos que ha generado la pandemia ha hecho, en mi caso, poder fortalecer todas las líneas de innovación que nosotros trabajamos dentro de la organización. ¿Por Claro. qué? Porque como nosotros hoy día, como te mencionaba, gran parte de nuestro equipo está en terreno, hoy día el comunicarnos, por ejemplo, vía videollamada, ha hecho que sea más natural y le ha dado muchas más posibilidades a los equipos en terreno poder también involucrarse en iniciativas de innovación. ¿Y cómo era antes de la pandemia ese trabajo? Tenía que ser presencial, o sea, era por naturalidad, por la manera tradicional Por era costumbre. presencial, por costumbre era presencial, entonces había que organizar reuniones, de pronto todo es más complejo, acceder obviamente a la mina siempre es un poquito más complejo porque obviamente hay restricciones, los tiempos son acotados, hoy día podemos organizar actividades, organizar reuniones con equipos de terreno que independientemente del lugar donde se encuentren, pueden conectarse, podemos trabajar, podemos avanzar, podemos proponer iniciativas y podemos llevarlas a cabo. Oye, Fabiola, estamos conversando con Fabiola Vázquez, líder de Innovación 360. Fabiola, ¿y a todos les gusta este sistema de trabajo? ¿O hay quienes dicen, oye, tenemos que juntarnos, deberíamos hacer algo donde nos veamos, donde intercambiemos nuestras miradas, o están ya todos convencidos de que esta es la forma? La verdad, no sé si a todos les gustará o no, ¿Ya? pero te puedo dar mi apreciación. Me Sí, claro. parece que es necesario llegar a un modelo más híbrido, o sea, Ah, ya. donde Ya. tengamos la posibilidad, ¿cierto? Esta posibilidad que nos da hoy día la conexión por internet, ¿no es cierto? Por videollamada, que es buenísimo, Mm. porque me ha abierto puertas, me ha abierto caminos que antes no, que eran, antes eran más limitados, pero es súper necesario también considero la presencia, o sea, estar de frente, estar, comunicarse, viéndonos, también ese sí un elemento bastante que se ha ido perdiendo y que es súper Sí, po. importante. Y no hay Porque que perderlo, sobre ¿ah? todo, por ejemplo, en un proceso de ideación, de creación, donde tú Claro, necesitas comunicarte con el otro, entender lo que está proponiendo. claro. Ahí hay parte de la comunicación que cuando tú estás por videollamada se pierde. Sí, Sobre todo si no todos están con cámara, donde hoy sí. día ya eso eh, de repente no se da siempre, entonces sí, yo creo que es necesario llegar a tener un modelo más donde Sí. también podamos conjugar la presencialidad. Es verdad eso, y en los WhatsApp o los mails se pierde más, porque a veces el mensaje que uno quiere mandar no es lo que quiere decir, se entiende otra cosa y todo. Yo creo que no podemos perder el contacto físico. Yo creo que lo post-pandémico nos va a llevar a algo híbrido y ahí las empresas tendrán que decidir y consultar, pues es súper importante consultarle a todos qué es lo que les gusta, qué quieren, qué necesitan. Y en el necesitar, ¿cómo han funcionado los liderazgos de 360 con respecto a las necesidades de cada uno? Porque también para esto que hablabas tú se necesita un buen internet, se necesita un buen celular o un buen computador. Da tú el ejemplo en esa innovación de las empresas para generar un buen trabajo también. Sí, ahí yo creo que ha visto muy marcado toda la organización y Ya, la forma de trabajar que se ha adoptado ha funcionado en base también a los liderazgos. claro, Al dar por ejemplo, la base de esto ha sido la comunicación con los equipos. Nosotros hemos ido adoptando formas de trabajar que nos permiten estar comunicados, que nos permiten entender qué es lo que está pasando al instante, claro. que en el fondo hacen que las cosas fluyan, porque si ya vamos a estar distanciados, es súper importante el liderazgo en el fondo que pueda ejercer cada persona, ¿no es cierto? Que tiene Claro. a cargo algún equipo de trabajo. Claro, lo que tú hablabas de células, que son grupos de trabajo que finalmente van a un líder, a un gran líder, me imagino, a una persona que van definiendo distintos ámbitos. Ahora tú en tu liderazgo, en tu grupo de trabajo, ¿cuánta gente trabaja contigo directamente? Hoy día, mira, eso es súper interesante y que tiene que ver con cómo nosotros gestionamos hoy día la innovación dentro de 360. A ver, Directamente el equipo de innovación somos 4 personas. ¿ya? em, por ahí hay
personas que están a cargo más de la línea de transformación digital, por otro Ya, lado la gestión de proyectos, pero lo claro, interesante que tiene esto es que nosotros la innovación dentro de 360 la trabajamos o buscamos que se trabaje de manera transversal. claro, Entonces, hoy día, como buscamos que llegue a cada una de las áreas a nivel operacional, a nivel de estratégico, de liderazgo, hoy día la innovación buscamos que se refleje en cada una de las áreas. Entonces, hoy claro, día, más allá del equipo somos 4 personas, hoy día las iniciativas las trabajamos con trabajadores de distintas áreas, de claro, compras, de operaciones, de comercial. Entonces, finalmente la gestión es transversal. Y eso claro. nos permite también tener una visión, a mí me permite tener una visión global de qué es lo que está sucediendo dentro de la organización y poder articular de la mejor manera. Claro, Entonces, porque innovación se necesita en todos los ámbitos de una organización laboral. exacto, y de esa manera también es como también vamos formando y entregando un poco el liderazgo a los propios trabajadores, que son, por ejemplo, los que impulsan y que tienen la posibilidad de impulsar proyectos dentro de la organización. Claro, claro, Porque claro. eso también es algo que distingue también, yo creo, a 360, que como te comentaba, tiene que ver con generar esta cultura de innovación, que parte de esta cultura de innovación o cómo nosotros buscamos fomentarla es a través de crear instancias particulares y súper definidas para que los trabajadores tengan la posibilidad de plantear iniciativas, de desarrollarlas, de trabajarlas, de que sea su proyecto en el fondo. Entonces Claro. ahí también estamos entregando herramientas y la posibilidad de que los mismos trabajadores sean los líderes de sus proyectos. Eso es, claro, y trabajen con la creatividad y todo. Oye, nos vamos a ir un ratito a la música, pero antes me gustaría, porque después nos vamos a meter ya en el trabajo mismo de 360 en las áreas, ¿sabes? En la minería y en las diversas áreas, o alguna en especial que tú quieras poner como ejemplo. Pero si yo salgo, salimos ahora a la calle a hacer una pequeña encuesta y preguntar qué es para usted innovación, la mayoría de la gente va a decir, algo nuevo, algo distinto. Siempre lo buscan como un sinónimo de algo nuevo. ¿Cuál es tu buena definición de innovación entendible y que uno puede decir, ahí está, eso es? Sí, mira, existen muchas definiciones de innovación, ¿ya? Y la verdad es que nosotros como empresa hemos adoptado una y que a mí me parece que a mí me hace mucho sentido, la verdad. De repente la complementaría con algo, pero me hace mucho sentido. Y que tiene que ver con pensar y actuar de una manera diferente, útil y efectiva. Ya yo siempre le explico y le transmito esto a los trabajadores y que en el fondo es súper necesario pensar, ya tener la idea, identificar a mi alrededor qué es lo que está pasando, cuál es la problemática que puedo resolver y excelente, pero es necesario actuar, ¿ya? Es la única manera en que podemos realmente generar valor y es donde se genera la innovación. Porque si nos quedamos en la idea, y tener una idea no es ser innovador, ¿ya? Eso no es No, innovación. pues, claro, Innovación en realidad es poder llegar a generar ese valor que tú estás buscando. Entonces es fundamental poder actuar. ¿Y con qué complementos? Bueno, de una manera diferente, útil y efectiva. Y ahí yo creo que también es necesario agregarle el componente de ecosistema, claro, ¿ya? Que es fundamental para poder también innovar, porque claro. es imposible poder hacerlo solo, encerrado entre 4 paredes, sino que es importante también tener ese feedback Claro. y poder de pronto co-crear iniciativas también, y eso donde lo encuentras también en el ecosistema. Bueno, antiguamente era así, pues las ideas venían de una persona encerrada en una pieza y muchas grandes ideas se perdieron en el camino por no generar trabajos creativos, que es lo que tú decías, que importante. Oye, y una cosita que uno se pone a pensar y no sé si pasa mucho o no, pero cuéntalo tú como experiencia, porque también me imagino que tú te encuentras en muchas empresas a los clientes de 360 con personas mayores, con personas que vienen de una cultura distinta, de una cultura laboral distinta. Cuando ven una persona joven, eh, con muchas ideas y además con capacidades como tú, con inteligencia como tú, de inmediato absorben tus ideas, las reciben o son un poco reacios por el tema de la diferencia de edad, de decir,
¿qué me va a venir a enseñar a mí esta niñita? No sé si te has sentido, te ha pasado eso. La verdad, así literalmente como lo mencionas, no. Lo que sí me ha Ya, tocado experimentar es un poco las dos realidades. De pronto, por ejemplo, cuando nos relacionamos con entidades que forman parte de algún ecosistema de innovación, la percepción es totalmente distinta. En estos ecosistemas, también incluso, sobre todo en minería, claro. también hay personas, como tú mencionas, em, con más experiencia, Sí, claro. eh, pero que de todas maneras están inmersos en un ecosistema de innovación. Entonces la llegada es eh, mucho Claro, más es amena, que más el mundo de la fácil. minería es más moderno, ¿no? Lleva una modernidad Claro, avanzada, va más avanzado en Chile siempre, pero en otras claro. empresas más tradicionales, nuevas, te ha tocado algo que tú, a lo mejor no te lo dicen, porque evidentemente no se puede, pero un sentir, una sensación de cierta distancia, Puede ser de pronto ya, claro, una empresa que no tiene muy desarrollada, porque además nosotros, como te decía, trabajamos en la línea tecnológica, nosotros somos integradores tecnológicos, entonces ya venimos con algo que es relativamente para algunas empresas disruptivo, sí, pues, nuevo, ¿cierto? claro. Probablemente es algo nuevo que se va a incorporar dentro o les tenemos una propuesta diferenciadora distinta, entonces sí puede ser que en esos casos de pronto hay un poco más em, de Reticencia a veces. resistencia, sí, Sí. sí, Pero ahí viene tu manejo, para po, incluso para escuchar, claro, sí, y exacto, tu capacidad de convencimiento, y debe ser muy interesante escucharte, ¿no? Porque se nota que sabes harto y además tienes como un ángel al momento de poder explicar las cosas. Yo creo que eso es una llegada re importante, ¿no? sí, de hecho es importante la comunicación, la capacidad en el fondo, la comunicación efectiva, ¿no? Y Claro, poder transmitir, ahí entra también un elemento súper importante que tiene que ver con eh, poder conectar también con la necesidad del cliente. claro. Porque en la medida que uno es capaz de entender, bueno, primero de escuchar, al final la innovación tiene mucho de eso, de primero la empatía, primero poder escuchar, Eso, entender su eso. contexto también, entender el contexto de la persona con la que estás hablando Lógico. y en base a eso poder plantear una posibilidad para poder colaborar. No, lo encuentro notable el trabajo que tú haces y por eso te preguntaba, porque a veces, además puede ser un ejemplo para otras personas que quieran seguir lo que tú estás haciendo. Y escucharte a ti es un buen ejemplo. Hoy día se puede, yo creo que hoy día en el mundo general la gente está más abierta a escuchar y quiere aprender, porque entiende que a partir de las nuevas tecnologías se está generando un nuevo mundo y no quieren quedar atrás, ¿sí o no? Sí, es lo que comentábamos al inicio. Hoy día la Exacto. innovación es una realidad, es una necesidad, no es una opción. Y cada vez es más natural que las empresas empiecen a seguir esa línea. Así es. Vamos a ir a la música, Fabiola. Estamos conversando con Fabiola Vázquez, líder Innovación 360. Y a la vuelta nos metemos a ejemplificar lo que ustedes hacen con diversas empresas, con el mundo, bueno, de la minería, que es la más grande, pero también con otras. ¿Cómo han generado esa cultura de innovación? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es en la primera instancia? Y cómo finalmente tú has visto que ya las empresas están trabajando con una nueva cultura de innovación a través de tu liderazgo de innovación. Vamos a escuchar a Oasis y volvemos para conversar con Fabiola Vázquez, líder de Innovación 360. Adelante, Gabriel Cedrés, póngale play. Escuchamos buena música, somos científicamente rockeros en TX Plus, nos escuchan en todo Chile, Latinoamérica y estamos en TX Topic. Conversando con Fabiola Vázquez, líder de Innovación 360, quien en la primera parte nos hizo una especie de resumen o nos llevó a entender el trabajo que ya hacen y lo que hacen en 360 de manera interna para después generar un buen trabajo de manera externa hacia las empresas que ellos asesoran, a los que ellos le entregan esta cultura de innovación y ella a través de su liderazgo. Y ahora, Fabiola, sería bueno entender, llevar a la práctica este trabajo, especialmente en el mundo de la minería. ¿Cómo es? ¿Cómo llega 360 al mundo de la minería? ¿Cómo llevan esta innovación o generan esta cultura de innovación? Y mira, la verdad es que el objetivo de nosotros de poder incorporar una cultura de innovación dentro de la compañía tiene que ver precisamente con poder entregarle a nuestros clientes un mejor servicio, poder agregar valor, ¿no es cierto?, a través de nuestros servicios y,
Y por eso es también que nosotros tenemos ese objetivo y por eso es que nosotros también trabajamos e impulsamos la cultura de innovación dentro de la organización y que nos interesa que parta desde las bases, ¿no es cierto?, desde los trabajadores. Y como nosotros lo realizamos, la verdad es que desde hace ya varios años venimos trabajando diferentes iniciativas, hemos ido instalando diferentes mecanismos en el fondo estructurales para poder gestionar la innovación de manera sistemática dentro de la organización. Y principalmente hemos ido, por ejemplo, a algunas aristas que son relevantes para poder gestionar la cultura dentro de la organización, tienen que ver con, primero, por ejemplo, darle a entender a los trabajadores cuál es el rol de la innovación dentro de la organización. Eso es lo primero. Que entiendan por qué lo estamos haciendo, por qué para 360 es importante, también de qué manera cada trabajador, cada uno de nosotros puede aportar a ese fin, porque en eso también consiste, finalmente poder tener este cambio cultural y llevarlo hacia una cultura de innovación tiene que ver con eso, con la forma de actuar, con la forma de enfrentar los desafíos. Que entiendan que cada uno es importante. Exacto, de eso se trata. De que cada uno tiene un rol y que cada uno puede en el fondo, que la innovación no se trata solamente de incorporar una tecnología y empezar a entregarla como servicio, sino que también la innovación tiene que ver con tener, por ejemplo, competencias de innovación, con tener la capacidad, por ejemplo, de adaptarse al cambio, de ser resiliente también, tener la capacidad de escuchar las ideas de los demás. Porque en ese escuchar es cuando se generan las buenas iniciativas. Lógico. También otro elemento súper importante para nosotros y que también es por el medio del cual nosotros impulsamos la cultura de innovación tiene que ver con que el trabajador es quien está directamente relacionado con nuestros clientes, entonces es quien tiene la capacidad de poder identificar cuáles son esas necesidades del cliente. Claro. Porque finalmente la manera en que nosotros tenemos para poder generar valor es entendiendo cuáles son realmente las necesidades que tiene el cliente. La manera de generar un beneficio es poder resolver alguna problemática, abordar alguna oportunidad. Entonces, quienes tienen las competencias y la posibilidad de poder conocer eso es quienes se relacionan directamente con el cliente. Entonces, en los trabajadores hay una inmensa riqueza de poder, en el fondo, identificar oportunidades y abordarlas. Y tú decías de escuchar la idea y también de transmitir las ideas, porque muchas veces hay quienes se las guardan, cosas que aprendieron o saben y no las comparten. También yo creo que en este liderazgo hay un compartir, ¿no? Exacto. Como parte de, no se trata solamente de impulsar el hecho de estar atento al entorno, ver qué podemos identificar para mejorar, incluso en mi día a día, sino que también crear los espacios y dentro de esa cultura fomentar que se creen los espacios para poder aplicar también estas nuevas iniciativas, que en el fondo los líderes den la posibilidad a sus equipos de poder crear, de poder proponer, de escuchar, es importantísimo, eso es la base. Oye, entonces, y ahí en ese caso... Sí, dale, termina, perdón. Entonces eso es un proceso también, no es algo que de un día para otro ya está, sino que hablamos de un cambio cultural, del cambio en la forma de actuar, de ver, de hacer las cosas. Entonces es súper importante, pero es algo que es paulatino también. Claro, las culturas son procesos y los procesos no son rápidos tampoco y necesitan de la participación de todos. Estamos generando, por ejemplo, en Chile una nueva cultura de país y tenemos que hacerlo entre todos. Hoy estamos conversando con Fabiola Vázquez, líder de Innovación 360. Fabiola, y los líderes máximos de las empresas, la minería, como hablábamos hace un rato, es tal vez de las empresas chilenas que han avanzado más o que van peldaños más arriba en las nuevas tecnologías. O sea, ya estamos leyendo que están pensando, ya es una realidad, no sé, por ejemplo, los grandes camiones de cómo eliminar el petróleo e innovar con hidrógenos verdes. O sea, ellos ya van varios años más adelante, pero cercanos a una realidad. Entonces, la minería es una empresa muy avanzada en Chile, es la más grande que tenemos. Y en ese sentido, cuando tienes que hablar con los líderes más importantes de estas empresas mineras, ¿son ellos los que buscan
a ustedes, a 360, o ustedes van a convencerlos a ellos de que se necesitan nuevas culturas de innovación? ¿Cómo es ese camino? La verdad es que hoy día la situación es un poco mutua. O sea, nosotros hoy Ya, día, por ejemplo, parte de como te hablaba de nuestro ecosistema de innovación, también tienen que ver con poder conectar también con las áreas de innovación de nuestros clientes, de las mineras, que claro, también tiene, obviamente, como tú dices, están a la vanguardia también y nosotros tenemos que ir a la par. Entonces, en ese sentido, es bastante es ameno porque la visión de futuro, de transformación, es similar. Ahí no es un cliente tradicional que todavía no claro, invierte, por ejemplo, que no tiene una visión eh, en esta línea, sino que sabemos que la minería eh, está full trabajando también, por ejemplo, en la minería 4.0, entonces es una línea que es mucho más fácil de abordar y cuando nosotros tenemos iniciativas o propuestas que apuntan en esa línea, tienen mucho mejor recepción también. claro, es súper Y, y interesante. a- claro, Sí, di. y además nuestros clientes saben que nosotros trabajamos, somos una empresa innovadora y que Claro. está a la vanguardia y que busca poder agregar valor a nuestros servicios por medio también de la innovación. Entonces, también saben que pueden recurrir a nosotros eh, cuando, cuando se trata de eso. Recuerden entrar a www.360, 3 escrito y 60 con número.cl, que 360 es una empresa que lleva más de 30 años de experiencia, que como nos comentaba Fabiola Vázquez, líder de innovación, se forja y crece hoy día muchísimo a partir de los servicios de la industria de la minería, pero yo imagino que hay un camino de expandir a sectores privados, públicos, que quieran abordar estos desafíos digitales. O sea, yo creo que el camino va para allá, ¿no? ¿Y cómo se puede generar en ellos el convencimiento? Sí, yo creo que lo principal ahí es poder demostrar las bondades en el fondo de las nuevas tecnologías y el Claro, desarrollo tecnológico. Eso es fundamental, poder demostrar la ganancia que hay en el fondo, porque de repente eh, puede que en un inicio se vea que hay una inversión importante, pero lo importante es poder demostrar y que los demás puedan también visualizar cuáles son los beneficios y el alto impacto que podría llegar a tener la incorporación de nuevas tecnologías o de desarrollo tecnológico importante. qué importante lo que dijiste, demostrar, porque si no es una pérdida de tiempo, y ustedes lo han demostrado cómo, con eficiencia, por ejemplo, en el funcionamiento de las empresas, en disminución de gastos, ¿en qué específicamente? Sí, precisamente todo nuestros servicios, nuestros productos apuntan a eso, a la eficiencia y a la excelencia operacional en el fondo. Entonces, por medio de prestar servicios y que nuestros servicios tengan excelentes KPIs también, Ah, forma claro. parte de eso. Sí, pues eso es súper importante. Ahora, debe ser difícil. Bueno, yo sé que ya sabemos entonces que van a generar un trabajo que va a ir hacia sectores privados, públicos, o sea, el mundo de la medicina, por ejemplo, que necesita tanta innovación, necesita mucho cambio cultural en la innovación. Van a camino a eso. Pero, ¿qué pasa? Me imagino que ustedes se deben encontrar mucho con problemas con la burocracia, con esa burocracia que tiene muchas veces la empresa, que se generó con los años y que quedó impregnada en el funcionamiento. ¿Cómo traspasar esa burocracia para generar esta nueva cultura de innovación? Sí, de hecho, eso pasa sobre todo cuando se trata de iniciativas de innovación, Claro, que de pronto, o la gestión, por ejemplo, de un proyecto de innovación, que de pronto, por ser innovación, es un producto probablemente nuevo, es un producto que probablemente viene a resolver algo que está ahí presente desde hace tiempo, pero que no se ha claro, abordado, es algo que se presenta en un entorno en el fondo de incertidumbre. Entonces, ya desde la base es necesario poder gestionarlo de pronto de otra manera. claro, Y sí, la burocracia, de repente eso puede llegar incluso a matar un proyecto de innovación, absolutamente. pero es importante poder manejarlo entendiendo que las restricciones debieran ser diferentes, que la forma de gestionarlo debiera ser diferente para precisamente poder evitar
evitar esto. Por ejemplo, suelen decir muchas veces que la operación de pronto puede matar la innovación. Claro. Entonces es necesario tener ahí, estar alerta y ver bien de qué manera vamos a guiar las propuestas para precisamente que ese tipo de burocracia o la manera tradicional de enfrentar el negocio no afecte las iniciativas. Bueno, cuando hablábamos al comienzo de un sinónimo de innovación como algo nuevo, evidentemente, un antónimo evidente es la burocracia, o sea, está claro eso. O sea, y por eso yo creo que empresas como la de ustedes que lleguen al sector público sería muy importante, porque hoy día la grasa de la burocracia hace que haya un gasto injustificado en el sistema público y muchas veces estas empresas innovadoras como 360 pueden ayudar mucho a resolver eso, a sacar esa burocracia del sistema público. Ojalá puedan entrar pronto. Oye, ya estamos casi finalizando, Fabiola Vázquez, líder de innovación de 360, y yo sé que no lo vamos a poder abordar, sería interesante que nos juntáramos de nuevo para hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial o de los nuevos caminos que vienen en la cultura de innovación, porque evidentemente que la inteligencia artificial puede ser un aporte a la transformación digital de los negocios, pues, y cuando hay una transformación digital de los negocios, evidentemente aborda temas que son fundamentales en tecnología. Sí, por supuesto. Eh, es fundamental y es algo que cada vez está más al alcance también de la mano, porque Claro, hasta hace algunos años hablar de inteligencia artificial era eh, lejano, impensado, o sea, era sí, carísimo, era un esfuerzo tremendo, y si claro. bien los recursos que se requieren hoy día son más especializados, pero sí es verdad que con el avance de la tecnología cada vez está más al alcance de la mano, es más factible poder incorporar herramientas de este estilo y que finalmente el impacto que generan, que pueden Sí, llegar a generar dentro de un proceso es gigantesco. sí, pues en este Entonces, caso el ejemplo lo más importante, observar los avances en otros países, cómo han aportado al negocio y aprender de esa experiencia, porque finalmente las organizaciones van avanzando y uno tiene que ver la experiencia de otro, así que eso es muy importante. sí, y ahí hay muchos ejemplos como tú mencionas, aplicación en otras organizaciones, en otros países también, y también nos sirven Claro. como ejemplos para poder entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en el fondo. Oye, Fabiola, ya estamos casi finalizando. Hoy día, ¿cuáles son los grandes clientes de 360? Hoy día 360 tiene como cliente a BHP en Minera Escondida, también en Perfecto. Spence, es uno de nuestros clientes ya de hace muchos años, también a Anglo American, Mineral Luminas Cooper en Caserones y también CAP. Mira qué bien, ¿eh? Bueno, ya Y lo sabes. también, perdón, es ¿Sí? minería y hace poco también Ah, se nos suma como cliente Falabella también. no te puedo creer. Ah, qué Sí, más, interesante. sí, Ya, pues ahí hay alguna conversación buena para saber qué se puede hacer en una empresa del retail. claro. Porque nada que ver con la minería, o sea, cómo esta innovación se lleva a la cultura del retail. Y además el retail que está cambiando tanto, ¿eh? En el mundo, en el sistema de compra, o sea, ya nos estamos acostumbrando Sí, al sistema de compra online, entonces las tecnologías, la pandemia sí que influyó mucho en el retail, ha ido súper bien en pandemia, pero porque entendieron que había que abrir no solo las puertas del local, sino abrir las puertas de los celulares, de la innovación, de la tecnología para poder comprar. Así que es bien interesante. Podemos juntarnos en una próxima oportunidad para hablar de lo que van a hacer en Falabella, ¿te parece? por supuesto, ningún problema. Súper interesante, ¿no? De verdad te queremos agradecer. Muy importante la innovación hoy en día en las empresas, lo que está haciendo 360 en el mundo de la minería. Entren a www.3, escrito con palabras, 60 con número.cl y van a encontrar todas estas soluciones. Y de verdad te felicito, Fabiola, por el trabajo de liderazgo que hace. Debe ser muy interesante escucharte, escucharlos a ustedes para entender en la práctica cómo es, pero con esta conversación entendimos de todas maneras la importancia de la cultura e innovación. Así que muchas gracias y mucho éxito en lo que viene. Gracias a ti, José Miguel, muchas gracias por invitarme y dar este espacio también para compartir con quienes nos escuchan un poco de lo que hacemos y cómo gestionamos la innovación dentro de 360. Excelente, felicitaciones, muchas gracias. Ahí estaba Fabiola Vázquez, líder de innovación
360, hablando de la importancia de tener una cultura de innovación en las empresas y llevado también al tema que comenzamos el programa del día de hoy, que es el liderazgo. Sin liderazgo que permita que se generen nuevas culturas, la innovación no va a ser parte de nada. Y necesitamos innovar para hacer un nuevo mundo y un mejor país y ser todos mejores personas. Así que para eso vamos a caminar. Y esta radio entrega el espacio para que vengan a hablar gente experta, entendida, como Fabiola hoy día, como diversos invitados que nos cuentan sus experiencias, sus formas de trabajo y cómo las culturas van cambiando. Así que bienvenidos todos a TX Plus, a esta radio, comuníquense con TX Plus, entren a la página de TX Plus si quieren tener conversaciones con nosotros en TX Topic o en cualquiera de los programas extraordinarios que tiene esta radio.